pacientes, eso la policía comunica al fiscal, da inicio al procedimiento y llegada a la etapa procesal oportuna, el juez tiene que resolver el caso. Resolver el caso. ¿Cuál es la diferencia de resolver el caso? ¿Qué significa resolver el caso, Luciano? Dar una sentencia. Cuando yo hablo de resolver, significa dar una sentencia definitiva. ¿Qué significa? Opama la juicio. Entonces estamos en la etapa donde el juez tiene que resolver. ¿Qué hace con Juan? Con todos los condimentos que yo le dije. ¿Qué hace con Juan Arias? Según lo que estudiamos hasta ahora. Artículo 198. No, vamos bien, dale, pero bien, dale. ¿Qué hace? Dale, fundamento. Vigilancia y mejoramiento. Internación. Artículo 198, vos me decís. ¿Vos? 196, si no estoy recordado. Yo no te vas a acordar. ¿Otra allá? ¿Vos? ¿Qué aplicas? Toma, ¿Qué tipo? saca, abrí. Todas las medidas son educativas. Medida de internación en una institución de desintoxicación. Pero el artículo, ¿cómo que no va a tener tu código en la mano? Su código, ¿dónde no está el código de ustedes? El código de la niñez. Yo le puedo decir que esa es la respuesta, pero acostúmbrense a responder con artículos. Vos me decís 198, el juez tiene que resolver, el juez tiene que dar una sanción. ¿Cuáles son las sanciones en el fuero penal adolescente? ¿Cómo era, no? Medidas. Se me fue tu nombre. Medidas. Ezequiel Samaniego. Dale. Entonces tenemos que las sanciones son, antes que te duermas, socioeducativas, correccionales y medidas privativas de libertad. Yo le había dicho, súmenle dos tipos de sanciones más. Las que están en el artículo 198, que son medidas de mejoramiento, vigilancia y seguridad. Pero para que ustedes entiendan qué pito me están respondiendo, vos que respondiste bien, te felicito. Tenés que leer lo que dice el artículo 72 del Código Penal, inciso primero, numeral 1, el otro de 72, inciso segundo, numeral 2 y así numeral 3. Porque es diferente la medida de mejoramiento, la medida de vigilancia y la medida de seguridad. Son situaciones diferentes. La única medida de mejoramiento, vigilancia y seguridad son la internación en un hospital psiquiátrico, la internación en un lugar de desintoxicación o la cancelación del registro de conducir como está establecido en el 198. Entonces, ahí introducimos otro tipo de sanción, que son las medidas de mejoramiento, vigilancia y seguridad. Pero entonces el código va más lejos y toma el artículo 202 del CMA e introduce otro tipo de sanción, que son las sanciones de medidas de protección y apoyo. Y dice, y lean, Nacha mío, dice, el juez podrá dictar la medida de protección y apoyo solamente las que están previstas en el artículo 34, los incisos C, E, I. O sea, C, I, ¿verdad? Para que no piensen que es E o B. C, E, I. ¿Y qué es el C? La internación en un hogar adecuado o el acompañamiento familiar. Entonces eso tienen que saber también ustedes. Entonces ahí tenemos las 5 sanciones. Pero antes de contestarme el 198, díganme nomás si me equivoco, porque le estoy diciendo lo que me acuerdo en memoria. Antes de responderme eso, tienen que volver al 196, capítulo 2 del libro 5, que le dice sistema de sanciones.
Y dice, la medida socioeducativa será aplicada en todos los casos, subsidiariamente se aplicarán las medidas correccionales y la medida privativa de libertad. O sea, primero la socioeducativa, después las correccionales, último la medida privativa de libertad. Y le dice el último párrafo del artículo 196, en caso de que no sea necesario aplicar estas medidas, el juez podrá ordenar, ¿qué cosa? ¿Dejar de bostezar o no? Perdón, bro. Eso es lo que quiero escuchar. De adolescentes en un hospital psiquiátrico o establecimiento. Entonces, el juez que puede prescindir, y eso es lo que ustedes tienen que saber, puede prescindir de la aplicación directa de la prisión preventiva si Juancito consume 30 balas de Chepi. ¿Por qué? Y esto métanse en la cabeza porque el fin es educativo. Lo que yo quiero hacer es reeducarle y socializarle al adolescente. Metiéndole al centro educativo a un chico que consume 30 balas de Chepi por día o 10 porros, no le voy a educar. Entonces el código te dice, no, basta, no le condene, internarle en un centro de desintoxicación. ¿Dónde? En el Centro Nacional de Control de Adicciones, meterle ahí que se desintoxique y ahí probamos. ¿Por qué eso es importante? Yo le estoy mezclando y es la última vez que le hablo de esto. Porque el artículo 201 del CNA y el artículo 219 del CNA dice que las medidas pueden ser modificadas, las medidas pueden ser ampliadas, las medidas pueden ser incluso dejadas sin efecto por el juez cuando alcanzan el fin educativo. ¿Qué significa eso? Que el juez puede cambiar las medidas todo el tiempo. ¿Estamos? ¿Pero qué le dice el 199? Se pueden combinar solamente dos tipos de medidas. La medida socioeducativa con las medidas correccionales. Nunca se puede combinar una medida socioeducativa y correccional con una medida privativa de libertad. Nunca. Pero sí se puede dar una medida privativa de libertad con imposiciones y obligaciones al adolescente, le dice el último párrafo del artículo 199. ¿Qué significa eso? Que yo ordeno la internación de áreas y le digo, vos te vas al centro educativo por 5 años, pero tenés la obligación de estudiar, tenés la obligación de hacer un estudio técnico, tenés la obligación de aprender panadería o lo que sea. Entonces yo puedo darle una medida privativa de libertad con imposiciones y obligaciones. Ojo, ¿qué son las medidas socioeducativas? Son prohibiciones y mandatos que el juez dicta al adolescente a los efectos de ¿qué? De que este adolescente pueda resocializarse, reeducarse. Por eso dice, vivir con determinada persona, realizar determinadas prestaciones. Yo te aplico esa medida socioeducativa en el convencimiento del juez a través de los estudios técnicos, psicológicos y socioambiental, de que si vos seguís tu colegio, de que si vos te sometés a algún club o lo que sea, vas a alcanzar ese fin educativo. Entonces, ¿cuál es el fin de las medidas socioeducativas? La educación del adolescente, la reinserción del adolescente, recuperarle al adolescente. Pero esas medidas socioeducativas no se dan a ojímetro que el juez dice, ah no, 7 años te vas y te vas 7 años. No. El juez tiene que calcular que esas medidas que le está dando cumplan ese fin educativo. ¿Y eso cómo va a ser? A través de los estudios técnicos. Ah, no, vos lo dejaste en 3er grado, vos, tu mamá está en España, tu papá está en Buenos Aires, te está criando con tu abuela, entonces, bueno, vos necesitas esto, entonces ahí vamos a apuntar con las medidas socioeducativas. El fin es la educación. ¿Y cuál es la diferencia entre lo socioeducativo y lo correccional? Que lo correccional ya es más grave que lo educativo. Porque lo correccional ya no trabaja solamente sobre la educación y la resocialización del chico, sino que trabaja sobre una cuestión que es medular, le decía yo hace unas semanas, que es la reparación del daño y la autorresponsabilización del adolescente. ¿Qué dice el 203? Que es amonestación, el 204, 205, que es imposición de ciertas obligaciones. Pedir personalmente disculpas a la víctima, pedir, reparar el daño, disculpame, pagar cierta cantidad de dinero, reparar el daño social causado. O sea, ahí ya no se trabaja más solamente su educación, sino que su autorresponsabilización
y la reparación efectiva del daño. ¿Qué buscan las medidas correccionales? Que el tipo repare el daño que cometió. Pero lo mismo le vamos a seguir educando, pero le queremos que el tipo repare el daño. Entonces el juez le dice, no, vos robaste el celular y le vas a pedir disculpas y le vas a pagar los 500.000 guaraníes que cuesta el celular. Y el tipo tiene que pagarle. Pero esas medidas nunca pueden sobrepasar la exigibilidad que yo le puedo hacer al adolescente. Si el adolescente no tiene un cobre partido por la mitad, un peso, va a tener que hacer un servicio en beneficio de la comunidad. Y no va a reparar el daño particular, pero va a reparar el daño social causado. Y el juez tiene que medir esa condición. Y si no, desapareció el celular y es un hurto, el tipo pide disculpas y se va y pinta la iglesia, recoge la basura, hace algo en beneficio de la comunidad. Limpia la plaza. Puede limpiar la plaza. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Acá se busca ¿qué cosa? La reparación. ¿Pero qué se busca con el 203? Amonestación. 204, amonestación. Que el juez haga una llamada de atención al adolescente, le rete, para que ustedes me entiendan, le digo así, ¿verdad? Hablamos de un proceso educativo, en la presencia de sus padres y le diga, bueno, esto es lo que vos tenés que hacer para tratar de alcanzar esta salida. ¿Cuánto dura la medida socioeducativa? La medida socioeducativa va a durar 2 años, en el cual dice el 201, el juez va a poder modificar, ampliar, bla, bla, bla. En algunos casos donde haga falta, la medida socioeducativa en el segundo párrafo del 201 dice hasta 3 años. ¿Entienden? Primeramente hasta 2, pero si el juez cree conveniente va hasta 3. Y ahí va a modificar, va a ampliar, va a hacer lo que le parezca bien con el chico, va a decir, Carmen alcanzó el fin educativo y hoy le suspendo la medida socioeducativa. Eso está en concordancia con el artículo 220, que es extinción de la medida. ¿Cómo se extingue la medida? Por llegar a su término. El juez dice, llegó a su término, extingo la acción y se acabó la pelea. Las medidas correccionales no tienen término. Preferentemente el juez va a ordenar el pedido de disculpa del trabajo por un plazo breve de tiempo y después se extinguen si se cumplen. ¿Está? Entonces, si le pregunto cuánto duran las medidas correccionales, en el código no hay un plazo. ¿Cuánto duran las medidas socioeducativas? 2 años. Hasta 3. Hasta 3 años. Hasta 3 años. Muy bien. Ahora entramos en el artículo 206, la medida privativa de libertad, que tienen que leer en concordancia con el artículo 207. El 206, ¿qué es? Medida privativa de libertad, cárcel, te vas a la cárcel, preso. Y entonces, para irte preso, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro marco penal, o sea, cuál es el marco penal al cual vos podés ser condenado. Y te dice el 207 que para delitos es de... ¿Y para crímenes? 6 meses a 8 años. Te dice el segundo párrafo del 207, los marcos penales del derecho penal común no se utilizan en el fuero penal adolescente. O sea, nuestros únicos marcos penales son 6.4, 6.8. Y te dice el último párrafo del 207, y esto sí para mí es importantísimo, que la medida se va a medir en base al fin educativo. O sea, el único parámetro que ustedes tienen para condenarle a un chico es el fin educativo. O sea, se tendrá en cuenta el fin educativo. Entonces volvemos al 206, que te dice lo mismo. La medida privativa de libertad, se tendrá en cuenta la finalidad educativa de la internación del adolescente y su adaptación a una vida sin delinquir. Entonces, así son las sanciones. Esas son las 3 sanciones más importantes, más la medida de vigilancia, mejoramiento y seguridad y la medida de protección y apoyo del artículo 202. No, eso está en el artículo 219. Las medidas socioeducativas se extinguen a los 20 años obligatoriamente. Y te dice el primer párrafo del 219 que a los 18 años el juez ya puede observar la posibilidad de dejar sin efecto. Pero a los 20 se extinguen de una de las medidas socioeducativas.
todos los casos. En todos los casos. En todos los casos. Pero estamos en el artículo 207. Entonces yo te condeno a 1 año de medida privativa de libertad. Pero por las condiciones del adolescente, que el adolescente hizo un esfuerzo, se nota que no necesita privación de libertad, le puedo aplicar el artículo 208, que es la suspensión a prueba de la ejecución de la condena. ¿Qué significa eso? Yo te condeno efectivamente a 1 año de cárcel, te mando a la cárcel 1 año, y antes de mandarte digo, no, ¿sabes qué? Voy a suspender la condena y te voy a dar ciertas obligaciones. ¿Y dónde están esas obligaciones para suspender la ejecución de la condena? En el artículo 209. Ahí te dice cuáles son las imposiciones y obligaciones que el juez le puede aplicar a ese adolescente al cual le suspendió su condena. Vuelvo a repetir, le condeno al doctor Aníbal a 1 año de medida privativa de libertad por sus condiciones particulares. Yo digo, no hace falta ejecutar esto, no hace falta que él se vaya al centro educativo, le voy a suspender la condena. Pero si ustedes leen detenidamente el artículo 208, la diferencia es que el juez está obligado, cuando la condena es de hasta 1 año, a suspender la ejecución de la condena. En cambio, en el segundo párrafo dice, cuando la condena es de 2 años, el juez podrá. Esa es la diferencia. En uno está obligado. Uno, el juez prácticamente deberá suspender.